Y despuesito de Londres nos fuimos a la ciudad de Glasgow. También otra limitante para mí fue quedarme, y esta la puse más perra, quedarme entre el lobby y el business center ahí de donde di el tallercito, ¿no? Me caga a veces darme tantas limitaciones, pero a la vez cuando estás rodeado de otros fotógrafos y que quieren que hagas lo que haces normalmente, cuando estás en una ciudad tan diferente a la tuya, es muy fácil hacer lo que ellos harían, ¿no? Usar las mismas locaciones o las mismas montañas o los mismos recovecos de luz, ¿no? Entonces me limité muchísimo más esta vez y estuvo chingón porque, no sé, la primera foto usamos la mesa de la conferencia, ¿no? Donde estábamos, que era una mesa gigante. Teníamos unos colores muy interesantes en la mesa de conferencia. Teníamos color madera, teníamos amarillo y teníamos negro, y todo era como un triángulo. Y pues me gustó eso, poder posicionar a las parejas y utilizar simplemente la luz de ventana que estaba ahí, y salió algo muy fregón. Era una pareja como muy sweet y nada más era viendo la cámara, reírse como enanos, y era como una evolución o otro intento de la foto que había hecho en el taller anterior, de las triangulaciones también, nada más viendo fijamente a los ojos. Esta vez le intenté agregar un poco de picardía, acoplándome al estilo de la pareja que estaba fotografiando, ¿no? Y pues un plus fue que el chico traía una camisa azul, y el azul y el amarillo son colores complementarios, y eso nos ayuda bastante a tener un contraste natural en la foto, ¿no? You have how many kids? Three. Okay, you're gonna shout the name of your favorite song, okay? I would only have one. 1, 2, 3. Buckets. You didn't shout, dude! You know, I said song, and I was like, what? Oh, sorry, like a kid, children. So, yeah, this is gonna work. Y esta última foto, que muchas veces no nos damos cuenta, en la esquina superior derecha hay una personita, hay como un guardia. Ahí si la ven parece como una imagen de protesta, ¿no? La ventana era roja, por eso esta imagen se ve roja, no fue un postprocesado. Todo el lugar era rojo. Los puse a la parejita de cunclilla viendo hacia la ventana para que reciban una luz suave y bonita en sus rostros, y esperé porque sabía que en esa parte alguien iba a entrar y alguien iba a salir, ¿no? Entonces jugando con los puntos más luminosos de la imagen, que es donde están ellos, y la esquina superior derecha donde no había nadie, fue intentar disparar varias ráfagas hasta que algo mágico sucediera, y tuve la fortuna de que es este chico que parece como que va a defender el apocalipsis o algo, ¿no? So my idea here, I'm not gonna show the legs. Yeah, so it looks that they're standing. Yeah. Sean, can you look the other way around, just like that? Uh-huh. And Julia, can you be a bit closer or no? Okay. Make your reality. Oh, that's cool. Oh shit, yeah. Okay. De esta imagen yo estoy extremadamente orgulloso porque son estos regalitos o estos chispazos que te avienta ahí el de arriba o la de arriba o los de arriba para fortalecer tu trabajo, ¿no? Como moraleja de esta serie, chicos, es importante siempre buscar limitaciones. Me gusta estar en lugares que no tienen una belleza natural o una arquitectura perfecta, porque te hace forzarte a encontrar fotos y hacer un trabajo más personal, ¿no? Yo batallo mucho cuando voy a lugares icónicos porque todo parece una postal, todo se ve ya hecho y bonito, y siempre estar justificando eso. Si una persona que no es un fotógrafo profesional llega aquí, ¿vería lo mismo que yo estoy viendo ahora? Esa es la preguntita que siempre nos tenemos que hacer. Una vez que ya nos cubrimos el trasero, que ya hicimos nuestros contraluces y las fotos bonitas y todo esto que la pareja espera, háganse esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo justificar la inversión que están haciendo en mí? Y muchas veces es eso, es usar nuestro ingenio o nuestra inteligencia visual para lograr imágenes que es más difícil ver y que necesitas tener esta mente educada de esta manera, ¿no? Para reimaginar lo que estamos viendo o lo que un ojo aburrido vería.